¿Qué tal? Muy buenas noches a todos, a todo el mundo, bienvenido. Hoy vamos a tener una clase más, una clase acerca del tema del abuso. Ujú. El bullying, el acoso escolar. Vamos a platicar obviamente del acoso en la escuela, en los maestros, acoso laboral, vamos a ver acoso en la casa, en los círculos de amistades. ¿Qué es exactamente el bullying traducido al acoso? ¿Cómo se da? ¿Por qué se da? ¿Por qué existe? ¿Por qué a ciertas personas específicamente les genera, atraen mucho acoso desde pequeños hasta mayores? ¿Y cuáles son las posibles causas de transformación, sanación y eliminar esta energía de nuestras vidas? Así es que bueno, si tienes algún conocido, algún caso, te ha tocado a tus hijos, a ti, presentar o tener algún tipo de acoso en el trabajo o en la escuela, pues probablemente esta información te vaya a servir. Como todas las clases, pues tenemos la intención de crear conciencia acerca de la conducta humana, las relaciones, las emociones, la mente. Y el objetivo fundamental de estas clases es compartir conciencia y poder auxiliar a las personas a despertar, a adquirir más conocimiento acerca de la vida con el beneficio de disminuir el sufrimiento. Y bueno, en lo que se terminan de conectar algunos, les hago estas invitaciones. Vamos a tener en este próximo fin de semana, que es 20 y 27 de mayo, el taller Alquimia de Vida en la ciudad de Houston. Mañana estoy llegando en la tarde a la ciudad para pues conocerlos allá, ver el grupo, y el sábado a las 9 de la mañana iniciamos nuestro taller en Houston para todas las personas del sur de Estados Unidos que nos quieran acompañar y aprovechar que desde hace mucho no daba este taller, pues los vemos por aquellos lugares. Y después regresamos el día 27 de mayo a cerrar pues este viajecito con nuestro taller a Celaya, en Celaya, Guanajuato. Allá nos estamos viendo 27 y 28 de mayo. Posteriormente regresamos en los primeros días de junio para nuestro taller de pareja, amor y sexualidad, entendiendo todo lo que es el tema de las relaciones de pareja. Bueno, pues vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Y para esto necesitamos entender un poquito acerca de lo que son las relaciones. ¿Cuántos tipos de relaciones hay? Que fundamentalmente vamos a tener dos tipos de relaciones, que es las relaciones que nos contribuyen, las relaciones que nos hacen mejores, que nos regalan cosas en los ámbitos espiritual, emocional, mental y físico, las relaciones de contribución que nos permiten crecer y ser otro tipo de persona. Uh-huh. Y tenemos las relaciones que nos consumen, que nos destruyen, que nos lastiman. Uh-huh. Y
no hay relaciones intermedias. Todas las relaciones humanas, y esto incluye las relaciones familiares, las de amistad, solo pueden caer en estos dos tipos, que es las que nos hacen grandes, la que nos hacen pequeños, nos destruyen o nos involucionan, las que nos roban. Solo hay dos tipos. En este tipo, que son las relaciones de contribución y de crecimiento, vamos a encontrar las relaciones de amor, de alegría, de conciencia, donde se comparten las dos personas están llenas y requieren para esto tener dos características. Uno, estas personas han sanado su historia, su pasado y sus relaciones familiares. Es decir, no tienen dolor con respecto a su infancia, con respecto a la relación de padre y madre, están completamente sanos, no tienen dolor, ni culpa, ni tristeza, ni un duelo no resuelto. Estas son es condición fundamental para que esta persona pueda tener relaciones de amor. Cero conflictos cargando del pasado. Muy bien. Y la otra es que estas personas deben haber adquirido la capacidad de cuidarse a sí mismos, de mantenerse, de sostener su propia existencia sin la necesidad de robar o de ser mantenido o sostenido por otra persona. Son personas independientes, adultas, y que además han adquirido la capacidad de llenarse a sí mismos en el aspecto emocional, en el aspecto mental. Pueden llenarse y sanarse. Estas personas pueden contactar y son personas que no tienen vacíos, ¿ok? No hay vacíos y no están buscando que alguien les llene sus necesidades ni sus huecos, porque estas dos personas han aprendido a llenarse a sí mismos. Así es que la relación puede ser de amistad, de pareja. La relación implica compartir las bendiciones, los dones, la sabiduría, el poder para hacerlo más grande. Son relaciones constructivas y se necesitan estas características. Para hablar del abuso, del bullying, del acoso, tenemos que saltar al otro tipo de relaciones, que desgraciadamente son las relaciones más frecuentes, que son las relaciones donde se cumplen otras características. De este lado, las personas tienen una gran cantidad de vacíos emocionales y mentales, se sienten insatisfechos, están enojados o tristes con la vida, frecuentemente tienen depresión y regularmente tienen conflictos y situaciones, historias no sanadas con papá y mamá. Aparte, estas dos personas no se conocen a sí mismos y quieren que a través de las relaciones de pareja, de amistad, laborales, los demás les llenen sus huecos y les llenen sus necesidades emocionales. De tal manera que estas personas se convierten en niños. Estas personas de aquí son adultos emocionales y estos van a ser niños eternamente. Un niño se caracteriza, ¿cuál es la diferencia entre un adulto y un niño? Un adulto es capaz de sostenerse a sí mismo y ser la fuente de todas sus necesidades
para no depender de otros. Un niño emocional, que pueden tener 50, 60 años, 40, un niño emocional, aunque tiene una edad legalmente de adulto, ese niño lo que tiene es que va a necesitar que alguien le dé reconocimiento, que alguien le mantenga, que alguien le dé cosas que él no se puede dar, y son niños. Y estas personas basan sus relaciones en las sensaciones de no valgo, de soy menos y yo te quiero a ti para que me recuerdes que sí soy valioso, para que me sanes y me llenes todas las carencias que tengo. Son los dos tipos de relaciones. No hay relaciones intermedias. ¿Ok? Adultos responsables con su historia sanada. Niños emocionales, irresponsables, dependientes, adictos y que además buscan robar energía. ¿Ok? Estas personas van a crecer, estas personas se van a carcomer, se van a parasitar y se van a destruir. ¿Ok? Bueno, vamos a este lado que son las relaciones destructivas. Estas relaciones se empiezan a generar desde la infancia. ¿Ok? ¿Quiénes empiezan? Bueno, empiezan los padres teniendo relaciones destructivas donde hay odio, donde hay enojo y donde hay una carencia de amor y carencia de conciencia en la familia. Y ahí empieza el núcleo del bullying. El bullying comienza con los padres, el bullying escolar, ¿ok? Comienza con los padres de las personas afectadas, ya sea el padre del acosador, los padres o los padres del acosado o del lastimado. Voy a comenzar un poquito hablando un poco más con los niños y el bullying escolar, y de ahí me voy a ir al bullying laboral y familiar, que están extremadamente conectados. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando un niño que es hijo de dos personas no conscientes, inmaduras, y que además no se pueden dar a ellos mismos ni felicidad, ni compañía, ni dinero, ¿qué le pueden dar a sus hijos? En la medida que un ser humano es responsable de sí mismo y se llena y se sostiene, ese ser le puede dar y le puede heredar a los hijos. En la medida que dos personas son irresponsables, son víctimas, son dependientes, estas personas no le pueden dar muchas cosas a los niños, a los hijos. ¿Ok? Entonces, los niños, hijos de personas con carencias amorosas y con vacíos, van a recibir vacío. ¿Qué les va a faltar? Pues no hay presencia, no hay contacto físico, no se sienten sostenidos por el matrimonio, se sienten en riesgo o peor, se sienten abusados, invalidados y no valorados por los padres. No tienen tiempo, tienen adicciones, son gritones, son golpeadores, son violentos, tienen pobreza, están neuróticos, y estas familias le empiezan a educar y le empiezan a heredar todas estas características a sus hijos. Evidentemente, ¿qué va a pasar con la subconsciencia de los niños cuando ocurre esto? Pues es muy sencillo. Los niños crean y duplican el vacío y la neurosis, las dos neurosis de padre o madre. Ya sea que estén o que no estén, ellos van a duplicar.
van a duplicar el vacío de mamá, el vacío de papá, el enojo, la tristeza, la depresión, las enfermedades. Los niños comienzan a absorber esta energía desde que están en el vientre de la madre, y cuando van creciendo se quedan con huecos. No hay suficiente tacto, no hay suficiente atención, no hay suficiente presencia, y todo esto genera un vacío. Y ese vacío genera soledad y miedo. Los niños que no son amados, acompañados y sostenidos por padre y madre consciente reciben dolor y van a responder con 3 o 4 situaciones, que es enojo con los padres, enojo con la vida o enojo consigo mismos. Miedo, miedo a ser abandonados, miedo a ser juzgados, miedo a ser lastimados por los padres, miedo a la presencia de papá o mamá, ¿ok? Tristeza, tristeza por ser abandonados, por no ser amados, porque no perciben que hay amor y seguridad a su alrededor. Y por último, los niños pueden caer en una depresión profunda y tener ganas de morir. Estos son los 4 estados en los que puede entrar un niño. Y estos niños pueden estar en los 4 estados emocionales, ¿ok? Aquí está. Esos niños que son niños lastimados por la indiferencia o por la violencia de los adultos que están con ellos, esos niños van a tomar 2 caminos de acuerdo a sus mecanismos de defensa. El mecanismo de vencerse en la victimización, que regularmente estos niños se conectan con alguno de papá o mamá. Regularmente en las familias disfuncionales hay un victimario y hay una víctima, que puede ser hombre y mujer. A veces la mujer es la abusadora y el hombre es el victimario, la víctima, perdón, o el hombre es víctima y la mujer o el hombre es victimario y la mujer es víctima. Ok, se pueden hacer los papeles así. Los niños tienden a pasarse del lado de la víctima o del padre que les parece más débil, que les da lástima. Se tienden a formar en el grupo o en la fila de este papá, ¿ok? Y entonces se pueden hacer víctimas. Todo esto de una manera subconsciente. No son cosas que los niños piensen, ni siquiera se dan cuenta, son cosas automáticas, donde los niños empiezan a visualizar que hay un abusador. Y ojo, el abandonar a una madre con sus hijos o abandonar a un padre con los hijos e irse es un grado muy extremo de abuso, porque pues hay personas que van a decir, pues qué suerte, yo no fui abusado de niño porque mis padres no estuvieron. Pues ese es uno de los más altos niveles de abuso. Es decir, te creo y cuando eres pequeño te expulso y no me importa lo que vaya a hacer contigo. Eso es un abuso súper profundo, ¿ok? Hay otros tipos de abuso muy fuerte. Por ejemplo, la mamá, una señora que se casa con un hombre adicto o sumamente destructivo, violento, y se divorcia con un niño, y después se vuelve a casar con otro hombre violento y tiene otro hijo, y se vuelve a casar con otro hombre violento y tiene otro hijo. Esa mamá está abusando de sí misma y está abusando de los hijos con sus actitudes, ¿ok? Bueno, entonces estos niños
bajan a un nivel de conciencia y dicen, debo ser también una víctima. Los niños van a tener dos caminos. Uno, me convierto en una víctima, igual que mi mamá o que mi papá, o igual que no tengo a ninguno de los dos, me dejaron con mi abuelita o con mi tía y no tengo roles, no tengo amor, no tengo fuerza, no tengo reconocimiento, solamente estoy aquí comiendo, yendo a la escuela. Entonces se vuelven víctimas, se vuelven débiles, frágiles y se vuelven miedosos. De estos cuatro energías emocionales que dije, el miedo y la tristeza se vuelven dominantes y el enojo se vuelve menor. Sí hay un enojo, pero no funciona. Las personas van a funcionar en base al miedo y a la tristeza. Estos niños van a ser calladitos, se pueden portar bien, inclusive pueden tener buen aprovechamiento escolar o puede ser que no tengan absolutamente nada de aprovechamiento. ¿Por qué? Porque un niño triste no tiene energía para estudiar y esto es algo que no se entiende mucho en las escuelas. Un niño triste no va a poner atención en la clase porque además no le importan, ni le interesan, ni le sirven las cosas que están pasando ahí. Cuando el niño es violado, cuando el niño es golpeado, cuando el niño o la niña son usados como escudo, no tienen tiempo de estudiar, no tienen nada de energía. Así es que esos niños pues toman el lado de la victimización. Y esta concha es como un disfraz, es como un disfraz energético que está lleno de pensamientos, de emociones, de miedos, donde fundamentalmente se hace una máscara o un disfraz de soy débil, pobrecito de mí, necesito que me ayuden, no tengo fuerza, y se crea esa máscara, soy una víctima. Y estas cosas, mis queridos amigos, se forman a los 3 o 4 años. A los 4 o 5 años, tú puedes encontrar niños con un rol de víctima brutal, ¿ok? Que sufren, que lloran, que son ultra dependientes de mamá o de papá, que si los dejan solos o cada vez que van a la escuela tienen mucho miedo. Son seres que se han debilitado, ¿ok? Y que sienten profundamente que no valen y que pues no tienen amor, ¿ok? Bueno, estos son los niños, víctimas. Esos niños, es conveniente que los niños acudan al terapeuta. Los que enferman a los niños son los padres. Madre y padre son las enfermedades de los niños. Por lo tanto, para curar a un niño, los que tienen que ir a terapia son los adultos, ya que cuando los adultos sanan, los adultos son los sanadores de sus propios hijos en función a su ejemplo. Esto no se entiende. Los niños, el 85% de su educación es puro ejemplo. Cuando un niño tiene un problema de miedo, de eneuresis o que se orinan en copresis, que se hacen del baño en la noche, cuando los niños tienen alergias, cuando tienen asma, cuando tienen miedo crónico, problemas de la piel, el problema se llama papá y mamá. De ahí vienen todas las enfermedades. Para la persona que me preguntó, los que deben tomar, primero deben de entender cuáles son nuestras conductas que están destruyendo la autoestima de nuestro hijo, destruyendo la salud. Y una vez que lo encuentran, estas dos personas tienen que cambiar. Cuando cambian papá y mamá, los niños se curan
incluyendo el tema del abuso. Vamos a ver ahí. Seguimos con el niño víctima. El niño víctima regularmente está enfermo de la garganta, tiene sinusitis, tiene otitis, tiene bronquitis, tiene alergias, no duerme bien, le salen manchas en la piel, le duelen las articulaciones y puede tener tendencias a enfermedades pues más fuertes. ¿Ok? Estos son los niños que reciben el dolor y la mediocridad. Ok, pero hay otros niños que deciden tomar otros mecanismos de defensa, como cuáles es el mecanismo de sobrecompensación, donde en lugar de que predomine el miedo y la tristeza, va a predominar el enojo y va a ser un estado emocional negativo, pero de alta energía. Son niños fuertes y que no se rinden a la tristeza, sino que quieren sacar su enojo, su frustración a través del ataque, de hacer diabluras, andar haciendo la travesura, andar haciendo maldades, y su frustración y su enojo lo van a sacar subconscientemente hacia adultos o hacia niños. ¿Hacia adultos cómo? Bueno, pues pueden romper cosas en la casa, pueden no hacer caso, entrar en estados de sabotaje y tratar de molestar a los mayores. Pueden ser niños que en alta energía de enojo se pueden lastimar a sí mismos. Hay niños que están buscando lastimarse, que se fracturan o se cortan a cada rato. Niños que se están exponiendo a cosas peligrosas. O pueden ser niños que empiezan a sabotear al maestro, a no hacer caso, a querer enojar, a retar al maestro o a retar a algún familiar. Y después van bajando su nivel de a quién me voy, con quién me voy a vengar. Y estos niños, con dolor, con vacío, pero que están enojados y que han decidido demostrar su enojo hacia afuera. Los niños víctima se enferman, expresan su enojo y se destruyen a sí mismos. Se enferman muy seguido. Los niños destructivos no se enferman ellos, pero están buscando enfermar o lastimar a otras personas. ¿Ok? Si se fijan, el origen tanto del niño víctima como del niño verdugo es el mismo. No son felices, no hay amor, no hay sostén de los padres. Dice, el sentimiento de sentirse desprotegido es igual a la tristeza o el miedo. La desprotección, si estás como un adulto con miedo, pues sí te va a dar miedo, te va a dar una tristeza, te va a hacer sentir mal. Pero esto es porque no has aprendido a llenar el vacío. Es la diferencia de adulto niño a adulto fuerte y poderoso y consciente. ¿Ok? Bueno, ya tenemos los dos niños. Los dos son niños abandonados, niños no amados, probablemente violentados, probablemente abusados, verbal, física o sexualmente, pero que han tomado dos caminos: el camino del enojo y la venganza, o el enojo de la víctima y de la tristeza. Son el mismo problema. Los dos niños tienen el mismo vacío, el mismo dolor, la misma frustración, pero en este predomina el miedo y en este el enojo. Baja energía y alta energía. ¿Ok? Y ahora mete en un salón de clases, vamos a suponer, en mi primaria éramos 50,
¿ok? Allá en el Colegio México, en la colonia Roma, éramos 57 por clase y por nivel éramos 5 grupos de cada grado. Entonces, imagínate que en un grupo de 60 pues al menos va a haber 4, 5, 8 niños víctima y va a haber unos 5 niños enojados, niños sin estructura. ¿Ok? ¿Qué pasa con los niños que tienen alguna situación? Al ratito hablamos de esto. Ahorita todavía estoy hablando de lo normal, por decirlo así. ¿Ok? Ahorita hablo del autismo y el TDA. Y los metes a la escuela, ya sea de escuela pública o escuela particular, en un sistema escolarizado normal. Los maestros no están lo suficientemente capacitados para manejar depresiones y estados de profunda problema emocional en los niños. Entonces le meten 50 o le meten 30 niños, de los cuales 8, 10 tienen un hueco o un vacío emocional muy profundo. Y mételos 8 horas al día sentados, la cosa más estúpida que puede existir, sentar a un niño de 7, 8, 9 años 8 horas diarias a escuchar cosas, y le dan media hora de recreo y esos niños ya están mal. ¿Qué va a pasar? Mételos un año. Lo que va a ocurrir es que se van a encontrar por correspondencia los niños víctima con los niños verdugo. ¿Ok? Este tiene su máscara que está tomando de mamá o de papá. El niño víctima ve que sus papás sufren, que sus papás se quejan del dinero, que se quejan de que no hay amor, que se quejan de que están solos, de que... Y ven que sus padres están tristes. Esas imágenes y esas conductas se quedan en el sistema límbico y ellos están programados para repetir las mismas frases. Pobre de mí, cómo me duele, no puedo, aquí, este es malo, la vida es difícil. Y tienen 4 años, están en el kinder o en la guardería y ya están creando las mismas historias de casa. Por el otro lado, los niños enojados o los niños verdugo quieren vengarse, están enojados porque no los quieren, porque su casa no los tratan bien, ¿ok? Están enojados consigo mismos. Ahora viene otro tema. Muchos de estos niños nacen así con temas muy fuertes de vidas pasadas. Existen niños que han sido víctimas durante muchas encarnaciones y personas que han sido verdugos durante muchas encarnaciones. ¿Ok? Entonces, estos niños se empiezan a encontrar y los niños víctima pues tienen su escudo, su máscara y subconscientemente ellos quieren ser lastimados, subconscientemente, porque necesitan un verdugo para poder ser como mamá, para poder ser como papá. Necesitan quien los lastime. Entonces, esos niños van a encontrar a su verdugo en el maestro, la maestra, y en los niños de su clase. Obviamente los niños no tienen conciencia, se manejan en temas emocionales fuertes y no saben resolver, ¿no? Y los adultos no saben resolver. Pues, ¿qué va a pasar? Que estos niños, ahora está muy de moda, se matan, se avientan de los balcones, se lastiman y los verdugos empiezan a lastimar
a los niños víctimas, a los niños depresivos. ¿Ok? Estos niños depresivos de por sí no los querían en su casa, no los escuchaban. Y cuando estos verdugos empiezan a molestarlos, ¿ok? Estos niños van a ir a casa, pero toda la familia se va a poner como víctima y se crea una pesadilla para estos niños porque no hay gente aquí que los proteja. El violento le vale y la víctima no es capaz de proteger. Se pueden quedar y pueden dejar al niño durante años ahí sin protegerlo y sin darle las herramientas emocionales y mentales para que este niño salga adelante. ¿Ok? Este niño se siente desprotegido y en la casa se siente lastimado, se siente abandonado. Y en la escuela también se siente abandonado. También estos niños en las calles, porque nuestras máscaras dan muchas señales, buscan ser asaltados o buscan ser lastimados de alguna manera. ¿Okay? Hay que tener mucho cuidado con las máscaras emocionales que tienen nuestros hijos. Hay que aprender también a identificarlas. Cuando mi hijo está creando una máscara y que está tratando de compensar con esa máscara. Bueno, y están estos niños que bueno, algo puede llegar a la muerte. O sea, hay niños de primaria y secundaria que ya se matan, ¿okay? Que se patean, que se destruyen, que llevan la pistola bueno, en Estados Unidos es un día sí y el otro también. Los niños llevan pistolas y se balacean ahí en la primaria. Y el origen es todo esto que les estoy diciendo, las familias disfuncionales y sin amor. Los niños o los jóvenes estos que balacean las secundarias, las prepas o la primaria, son niños que han pasado por los dos estados. Han estado en estado de víctima muy profundo y han pasado a, bueno, si soy la víctima, entonces ahora los voy a matar a todos. ¿Sí? Y pueden estar un año y un año. Tenemos, por ejemplo, los casos de los asesinos seriales. ¿Ok? Esta es la manera en la que se forman los asesinos seriales. ¿Ok? De víctima extrema a verdugo extremo, donde lo único que importa es la venganza y el sufrimiento de los demás. Aquí lo único que importa es sufrir y destruirme, y aquí lo único que importa es me voy a vengar. ¿Por qué? Porque estoy enojado y tengo odio y quiero destruirme y destruir a los demás. Aquí es me odio la vida, pero dejo que todo me destruya. ¿Ok? Bueno. Los asesinos seriales vienen de ahí. Los drogadictos vienen de estas dos. En las drogas se drogan las dos personas. Los pasivos que se quieren destruir y los activos que quieren destruir a medio mundo, ¿sí? Manejando, etc. Bueno, entonces llegan a la escuela. ¿Y en la escuela qué hacen? En la escuela los regañan, los castigan, y los etiquetan. Les dejan más tarea y el castigo en la escuela se convierte en más abuso. Y lo que ocurre es que los maestros quieren solucionar el abuso de los niños a través de abusarlos más, regañándolos, gritándolos, poniéndolos en ridículo. Y lo que pasa es que no van a salir adelante porque lo que se necesita es que papá y mamá suelten sus roles de víctima
y de victimario inconscientes y les enseñen a sus hijos que hay otra manera de vivir. Me ponen aquí, he visto ese patrón en adultos todo el tiempo. Pero quiero que entiendan de dónde nace esto, ¿ok? De dónde ocurre. Bueno, estos niños durante el periodo de la escuela, si no se les trabaja bien el lado emocional y el lado del vacío, el lado de las huellas de humillación, de abandono, de traición, etc., si no se les ve esto, van a comenzar a crecer en los dos estados. Se van a volver adolescentes deprimidos y pasivos o adolescentes deprimidos y enojados activos. Y ahí viene más problema. Porque también hay acoso, no hay terapia regularmente, la familia sigue igual, la escuela no tiene la capacidad de sanar emocionalmente ni a los padres ni a los hijos. Entonces estos estados van creciendo y tenemos los adultos, todos los adultos divididos en dos grupos. Todas las personas que no han tomado terapia y que no son adultos emocionales conscientes se van a dividir en los dos. Soy víctima, soy débil, soy pobrecito, yo no puedo hacer nada, los demás son los que me hacen cosas, o yo soy el líder, yo soy el que decide, yo soy el que controla. Y estos son los tipos de adultos. Ahora, en lugar de meterlos a la escuela, mételos ahora a una oficina. Y pon en el rol de jefe, por ejemplo, a un niño que siempre fue víctima, y ponlo como jefe. Y va a encontrar oportunidades. Y de ser una víctima se puede volver verdugo y empezar a vengarse subconscientemente de sus empleados. Esto pasa mucho. O simplemente es una persona que es verdugo y que tiene el rol, que es líder, que a lo mejor es inteligente y va a destruir a sus empleados. Entonces estas personas con este vacío espiritual tan profundo, si las metes en el trabajo, pues va a haber bullying o acoso laboral. Y vamos a tener, hablando de mis rumbos, el doctor que empieza a acosar a los internos, a los residentes, que bueno, al menos en México, donde yo estudié medicina y 2 residencias, pues una gran parte de la educación médica en este país está fundamentada en el abuso. Y cualquiera que haya cursado una residencia de especialidad, ya sea que haya cirujanos o internistas o ginecólogos, en la residencia el abuso es la ley. Los médicos de base abusan de los residentes de más alta jerarquía abusan de los de baja jerarquía y los residentes de baja abusan de los internos y todos abusan de los pacientes. Y esto se hace en la educación médica. No, a los internos o a los residentes no se les deja comer, se les castiga, no se les deja dormir, se les castigan las vacaciones. Y en el grado médico, pues es terrible el abuso. Si nos vamos allá a la Suprema Corte de Justicia, nos vamos a las dependencias gubernamentales, nos vamos a dar cuenta que está lleno de abuso laboral.
donde estos niños lastimados por tranzas o situaciones llegan a ser los jefes, los gobernadores, los presidentes municipales y empiezan a utilizar sus posiciones de poder, el CEO de alguna empresa, para sacar su dolor, sus vacíos y querer sanar su sufrimiento a través de repetir historias o de compensar una historia de abuso. ¿Verdugo es igual a narcisista? Sí. Sí, es algo similar para los fines de lo que estamos hablando. Bien. Entonces tenemos el jefe que quiere abusar de las secretarias, de las personas de limpieza, que abusa, que lastima, que busca adrede qué personas le caen mal, ¿sí? Y empieza a lastimar, y las personas que son lastimadas se aguantan porque tienen miedo y porque tienen una lesión desde pequeños que no han podido sanar y que además tienen en su cabeza que todos los días de su vida van a ser una víctima. Que inclusive no quieren tomar terapia. Están tristes, están deprimidos, los abusan los hijos, los abusan los padres, los abusan los jefes. O sea, su vida es un abuso, pero si les sugieres tomar terapia, siempre van a poner un pretexto para no hacerlo. ¿Por qué? Porque esos roles crónicos de víctima se vuelven cómodos y conocidos. Se vuelve una máscara a la cual se le agarra cariño. ¿Por qué? Porque ser una víctima no consume energía más que para sufrir y para llorar y para quejarse, pero no hay que moverse. La víctima no toma decisiones, no se va de un lugar, no resuelve. La víctima no se divorcia, la víctima se queda sufriendo toda su vida, quejándose y llorando, pero no invierte energía en resolver las cosas y eso crea una profunda zona de confort. Es sabroso el sufrimiento diario. Ahora sí que el sufrimiento diario que nos regalan los verdugos se vuelve después con el tiempo una máscara que está codificada en el cerebro, neuronalmente está codificado: yo estoy aquí solo para sufrir y para llorar y para quejarme, y el cerebro ya no puede vivir de otra manera. Ahí está la comodidad. Los abusadores o verdugos, entonces, pues se vuelven jefes, se vuelven los compañeros traicioneros, los que acusan, los que dan las puñaladas por la espalda. Y esto ocurre porque se creó desde la infancia estas situaciones. Ahora, ya vimos la escuela. Imagínate que uno de estos se convierte en maestro, que además es absolutamente frecuente. ¿Qué pasa si un maestro buleador que ve a niños que le caen mal porque les recuerdan su infancia, y esto pasa muy frecuente, me pasó hasta en la Facultad de Medicina, allá con mi maestra de bioquímica, me buleaba, yo ya tenía 18 años y yo le caía mal. ¿Ok? ¿Por qué? Porque les recuerdas a personas de su pasado. Y cuando les recuerdas, empiezan a lastimar y a lastimar. Y de ahí, ¿qué crees? Pues estas personas, víctimas y victimarios, se van a enamorar. ¿Y de quién se van a enamorar? Ahí viene lo increíble. Nunca se pueden enamorar dos verdugos, no se pueden, no se van a llevar bien, se van a caer mal.
Y tampoco se pueden enamorar dos víctimas, porque dos víctimas se aburren, porque el otro no le va a hacer la vida imposible y no se pueden culpar y entonces están tristes. Entonces no se atraen dos víctimas ni dos verdugos, pero ¿qué tal? Cuando una víctima y un verdugo se encuentran en la fiesta, se encuentran en el trabajo y conectan emocionalmente, conectan de manera perfecta y se van a excitar. ¿Por qué? Su sistema límbico se va a activar en el momento y va a decir, wow, aquí está la persona que yo necesito, aquí está la persona que yo necesito para seguir jugando el rol de víctima en la vida. ¡Wow! ¡Qué increíble! Y eso se siente como excitación, se siente como enamoramiento. La víctima cree que ha encontrado a alguien con quien va a ser feliz o alguien que lo va a acompañar y no sabe que su sistema límbico le está avisando, hey, acabamos de encontrar un gran verdugo que te va a permitir sufrir el resto de tu existencia. Eso es el enamoramiento. Y viene el problema, que es cuando el verdugo o la mujer verdugo conoce a su contraparte. Aquí no, hombre, mujer, transexual, homosexual, esto ya no importa. Una persona abusiva con una persona que quiere ser abusada. Todo esto es subconscientemente. No van a pensar, no se dan cuenta, creen que así es la vida y creen que así son las relaciones y creen que esto es lo normal. Entonces llegan y tienen una relación y se enamoran. ¿Y qué crees? Se casan y estas personas tienen hijos. Estas personas tienen hijos de relaciones sexuales abusivas. ¿Qué es esto? El adicto, el que no da amor, el que no reconoce, el que golpea, el que lastima, el que traiciona, utiliza sexualmente a la persona que se deja lastimar, que no dice nada, que no reclama, que no se va, que solo sufre y que no sabe hacer otra cosa en la vida, y tienen sexo. Y cuando dos personas tienen sexo así, la energía sexual que se genera en ese momento no es una energía de amor, es una energía de injusticia y de abuso. Se puede dar, por ejemplo, cuando hay una gran diferencia de edades. Esto es muy frecuente, ¿ok? Las personas cuando han decidido caer en el rol de la víctima, subconscientemente están buscando un papá o una mamá que los saque del apuro. Muchas personas víctimas y débiles internamente buscan personas más grandes de edad. ¿Cuánto más? Más de 7, 8 años. ¿Quién dijo? Lo dijo el maestro Bert Hellinger. ¿Ok? Más o menos 7 años o una generación es lo aceptable entre dos personas para que la relación se ajusta y se sostenga en el mismo nivel de energía. Una persona que le lleva 15 o 20 años a alguien no está en el mismo nivel de energía, no tiene la educación, no vivió en el mismo mundo, ¿sí? Y no tiene la misma experiencia de la existencia. Una persona que te lleva 20 años está creando una injusticia, ¿ok? Y estas relaciones se llaman relaciones incestuosas, donde el subconsciente del que es mayor se siente adulto y quiere compensar sus debilidades andando con personas pequeñas, chiquitas.
El extremo de esto es la pedofilia, pero ahí te va. Una persona de 50 años que tiene sexo, ¿ok?, con una persona menor de 20, 18 años, ahí hay un abuso. Y me dice, Jodorowsky y Pascal tienen muchos años de diferencia. Pues hay que leer su libro de metagenealogía, a ver qué dice. Léelo, a ver qué dice con respecto a la diferencia de edades. Hay injusticia. Entonces, estas relaciones se llaman incestuosas. Cuando una persona, en estas relaciones los hijos ya nacen con energía de ser abusados, sí. Muchas veces el mayor, abusa financieramente, saca de apuros, resuelve cosas, o sea, hay como una aparente salvación, un aparente rescate, pero en realidad, cuando el mayor está rescatando al de abajo, no le está permitiendo crecer y desarrollarse. Cuando una persona mayor rescata al pequeño, y le da dinero, le da casa, le da trabajo, le mantiene a los hijos, se ve muy romántico, pero en realidad lo que está pasando es que ninguna de estas dos personas está creciendo, El que elige una persona con un nivel de experiencia menor, se está aprovechando y no está creciendo. La persona que está aquí abajo no está creciendo por sí misma, se está colgando de alguien o está dependiendo así, Y todo esto es abuso. Si llegaste a los primeros minutos de esta charla, hablé de una relación de adultos, Donde los dos están fuertes, los dos se sostienen, los dos se aman, los dos han trabajado sus vacíos, los dos están fuertes. Ahora, tú que me estabas diciendo de Jodorowsky, la verdad es que yo no lo conozco, ni conozco a su novia o a su esposa, pero pudiera yo entender que a lo mejor tanto la esposa como él están en un tema de total autoamor, autoestima, y que en realidad ninguno de los dos quiere ser salvado, aunque no lo podría yo asegurar. Es algo que se me viene nada más así. Entonces, estos hijos, cuando el señor de 50 años, millonario, rescata a la chavita de 20 con un hijito, y este señor tienen relaciones. Estas relaciones llevan la energía del abuso, de la injusticia, y llevan una energía donde ninguno de los dos está creciendo. Y ahí cerramos el círculo. Cuando papá o mamá hay verdugo y hay víctimas, y le empiezan a dar a los niños esta energía. Y así tenemos una sociedad donde en la familia, entre padre y madre, hay abuso. De los padres a los hijos hay abuso, hay golpes, hay violencia, hay gritos, hay castigos. De ahí a las escuelas, los maestros abusan de los alumnos, pedofilia, golpes, robos, traiciones, y hacerle a un niño de primaria imposible la vida. Hay muchos casos. O del director a los maestros. De ahí se van a las universidades y de ahí nos vamos al ambiente laboral. De ahí nos podríamos ir a la iglesia, donde los mismos sacerdotes abusan de los monaguillos, de los acólitos, o abusan entre sí mismos. En los mismos conventos y monasterios hay abusos sexuales de todo tipo.
De ahí, pues nos vamos a los grupos de 12 pasos y 12 tradiciones, que el abuso se pone a la orden del día. ¿Por qué? Porque los grupos de 12 pasos están llenos de víctimas y victimarios, que han elegido el camino de la destrucción y llegan a un grupo, ¿ok? Bueno, del que sea, de coda o de narcóticos o de lo que tú quieras. Y en los grupos se da muchísimo el tema de los líderes o los abusadores, los padrinos, ¿ok? Que muchas veces manipulan y controlan, sacan préstamos, coches, propiedades y manejan a la gente ahí en los grupos para sacarse provecho. El abuso de los padrinos a las ahijadas o de las ahijadas a los que van llegando. Y tenemos una vida en donde a todos los lugares donde tú vayas y voltees vas a encontrar rasgos y huellas de abuso. ¿Ok? Ahí está el tema. Llegué tardísimo al video, estaba esperando en otra página. No sé si me equivoqué de página. Yo creo que sí, pero bueno, al rato la subo. Ok. Entonces, este es el círculo y la cárcel del abuso. Que se inicia como ser concebido en una relación abusiva, ser educado en una casa con abuso, ¿okay? Y esto lo voy llevando, lo voy cargando toda mi vida, desde la escuela hasta terminar, hasta la jubilación. Y mucha gente se jubila y el abuso es una energía que se mantiene constante toda su vida. ¿Ok? Bueno. Ahora, ¿cómo se sana en los niños y cómo se sana en los adultos? Pues nada más había que ponerle atención a el primer ejemplo que puse. ¿Dónde empieza el abuso? El abuso empieza con papá y mamá y empieza en la infancia. Entonces, si tú quieres sanar a un niño abusivo o a un niño víctima enfermizo, tenemos que empezar con sanar su relación con los padres y sanar los ejemplos y la energía que se le da al niño. Ahí es donde empieza la sanación de ese niño. ¿Y en dónde empieza? Papá y mamá deben de parar sus conductas abusivas hacia otros o hacia sí mismos. Ahí empieza. Cuando padre y madre empiezan a sanar, sanan los niños y dejan de estar atrayendo y creando estas situaciones. Los padres muchas veces con sus roles de víctima o con conductas de sobreprotección hacen niños víctimas. A los niños hay que amarlos y hay que enseñarles cuánto valen, qué tan importantes son, qué tan fuertes son, qué tan inteligentes, y hay que transmitírselos con el ejemplo, con la fuerza de papá y de mamá para ser niños poderosos. Cuando estos niños, vamos a hablar ya de los verdugos y las víctimas, cuando estos niños empiezan a llenar de amor,
Tanto a uno como a otro hay que voltearlos a ver. Hay que ponerles atención y entender algo fundamental. Tanto uno como otro requieren amor, requieren compañía, requieren ser escuchados y los dos tienen una gran cantidad de emociones negativas atrapadas. Al niño víctima hay que sacarle la tristeza. Al niño verdugo hay que sacarle el coraje, el enojo y el odio hacia sí mismo. Escucharlos, abrazarlos, estar para ellos y ayudarlos a eliminar todo su trauma emocional, ¿ok? Y los niños van a aprender su verdadero valor, su verdadera fuerza, y es necesario que aprendan a poner límites, límites para recibir, es decir, que sepan decir, más allá de esto no te voy a recibir, ¿okay? Que sepan decir que no, y también que los niños sepan aplicar los límites. Ya no voy a dar esto, ya no, porque voy a abusar o voy a lastimar a otra persona. Dice, doctor, y cuando la mamá, que cuando su hijo era pequeño, fue abusiva física y ahora de adulto el hijo se vuelve chantajista. Bueno, esto es normal. Cuando hay un hijo que ya está dañado en una conducta, en este caso chantajista y manipuladora, la mamá también está dañada. Lo que se necesita hacer es empezar a sanar la mente y la subconsciencia de la madre. ¿Ok? De que la mamá sane, cuando la mamá hace movimientos en su mente y la mamá se libera de las culpas, se deja, ¿sí?, de caer ante el chantaje y la mamá sana su relación con sus padres, sana su subconsciente, ahí empieza el tema. Una vez que la mamá aprende lo que es el amor, lo que es la justicia y lo que es los límites, puede comenzar a tratar a su hijo con verdadero amor. Y por cierto, el verdadero amor no cae en el chantaje ni en la manipulación. El verdadero amor, si alguien me chantajea, no lo escucho. Y no caigo ante el chantaje. Por eso es muy importante que esta persona, en este caso la madre, aprenda la conciencia, aprenda los límites, aprenda a no caer en la culpa, ¿ok? Y empiece a dar amor. Esta madre que me comentas no sabe lo que es el amor a un hijo. El amor a un hijo no es sentir bonito cuando lo ves, ni es sentir ganas de abrazarlo cuando lo ves. El amor a un hijo requiere mucha conciencia, entendimiento, inteligencia y requiere muchísima sanación personal. Si no han visto, busquen dos videos, uno en mi canal de YouTube que dice ¿qué es el amor? Y dos, busquen, hay dos videos acerca de educación consciente, educación hacia los niños, donde vamos a entender qué es verdaderamente amar a un hijo. Y ojo, no es tratarlo bien, no es darle lo que quiere. Hay muchísimas otras cosas que van y que llevan un estudio y una conciencia. Entonces, el bullying se sana con los padres. Si tú eres adulto y sufres de abuso en el trabajo, tienes que sanar con tus padres y tienes que sanar tu infancia. Si tú estás casada o casado y estás recibiendo abuso por parte de la otra persona, tienes que sanar tu relación con tus padres y sanar las creencias que tienes acerca de ti. ¿Ok?
Si tú como adulto te das cuenta que eres abusivo, tienes que sanar tu relación con tus padres y tu infancia. Todo empieza ahí, liberando los recuerdos, liberando la energía de las memorias. ¿Ok? Una vez que se liberan esas cosas, se estudia por qué los padres te trataron así, se perdona los actos de no amor y se aprende a darse el amor a uno mismo, que básicamente te estoy explicando lo que hago en mi taller de alquimia de vida. Es esto, es trabajar nuestra historia, trabajar nuestras relaciones familiares para poder crear una identidad de poder, de fuerza y de muchísimo amor. ¿Ok? Este es mi taller Alquimia de Vida, hacer esta sanación específicamente. Una vez que has hecho estas cosas, te conviertes en un adulto, en una persona consciente, y hasta entonces tú puedes ayudar a tus hijos. Si tienes hijos, lo primero que tienes que hacer es sanarte tú. Aunque tus hijos ya sean adultos. La culpa y caer en el chantaje no sirve. Sentirse mal, sentirse avergonzado, lastimarse y sabotearse para reponer una culpa o repararla no es una opción. Por eso les digo lo de los chantajes, el amor no cae y no participa en este tipo de situaciones. Y así, cuando empiezas a entender qué es el amor, aprenderás qué es el amor a ti mismo y cuáles son los límites. Cuando aprendes lo que es el autoamor, entenderás que es necesario poner límites y estos límites los vas a llevar a tu relación de pareja, vas a llevar a tus relaciones laborales, incluyendo con tus jefes, y va a haber cosas que no vas a permitir o cosas que no vas a volver a hacer. Y entonces practicas el respeto hacia ti mismo en todos los lugares de tu vida. Practicas el respeto en cada lugar a donde vayas. Los límites, con tu postura, con tu manera de hablar, con tu manera de dirigirte, con tu mirada, tú pones límites hasta donde la gente puede llevar. Los niños con situaciones neuronales son un truco del universo para que trabajen los padres. Es exactamente todo lo que acabo de explicar, pero cuando tienen situaciones neuronales son mucho más sensibles y más delicados. Vamos a poner 2 o 3 situaciones que tienen problemas en la función de su cerebro. Un niño con hidrocefalia, un niño con un síndrome de Down o un niño con autismo. Son cerebros que no funcionan de una manera normal. Estos niños, ponle aquí también una hipoxia neonatal, por ejemplo, un niño con crisis convulsivas muy fuertes. Estos niños, ¿ok?, son más delicados y requieren que papá y mamá sean mucho más conscientes de lo que es el verdadero amor. El truco del universo cuando les regala estos niños a una familia, ¿ok?, es un truco para que padre y madre se pongan a estudiar y se pongan a volverse expertos en educación, comunicación infantil y sobre todo expertos en cómo amar al niño, cómo respetarse entre la pareja, cómo tener una relación armónica de pareja
y cómo papá y mamá pueden a través de su amor incondicional sanar y crearle una vida maravillosa al autista, al síndrome de Down, a la microcefalia, al macrocefalia, al Ehlers-Danlos, a cualquier tipo de síndrome físico, inclusive los no neuronales. ¿Ok? Entonces, la respuesta, que por cierto llevo como 4 años dándote la misma respuesta. El papá y la mamá de ese niño deben tomar muchísima terapia y volverse unos expertos en emociones infantiles. Esa es la respuesta, ¿ok? Si los papás no están dispuestos a hacerlo, los niños tienen un pronóstico muy limitado de mejoría y de felicidad, ¿ok? Esos son todos los niños con problemas neuronales, ¿ok? Entonces todo nos lleva a la casa, a los 7 años, a nuestras relaciones primordiales. ¿Qué nos enseñaron? ¿Qué vimos? ¿Qué ejemplos recibimos? ¿Y qué he hecho con mi rol de víctima o de verdugo? ¿Quién eres tú en tu relación de pareja? ¿Quién eres tú en tu relación con los hijos? ¿Quién eres tú en el trabajo? ¿Eres uno o eres otro? ¿O eres una persona que no está en ninguno de los dos, no se pelea, no tiene energía para sostener peleas, ni juicios, ni enojos? Es una persona que está más allá del abuso, que no le interesa permitir ni crear ningún tipo de estas energías en donde esté, ni en su casa, ni en la oficina. Que ya eres adulto y que no necesitas permitir que alguien abuse de ti para que te dé algo de cariño o te dé una palmadita en la espalda. ¿Ok? Entonces, nuestra obligación como padres, madres o personas solteras conscientes es no ser abusivos, no permitir el abuso en nuestras vidas y no crear abuso en nuestras vidas, crear relaciones maduras, fuertes y conscientes. Ok, así es que bueno, pues esto es una introducción a los orígenes del bullying y del acoso en todos los niveles de la esfera humana. Y estas son las sugerencias de terapia. Como les decía, mi taller Alquimia de Vida es hacer estas conexiones, hacer estas sanaciones. Próximo fin de semana, 20-21 de mayo, vamos a estar en Houston. Mándame mensajes si te quieres todavía inscribir. Nos quedan como 6 lugares por ahí disponibles. Y para el 27-28 vamos a estar en Celaya, ¿ok? Si nos quieres acompañar y hacer este trabajo para aprender a hacerte cargo de ti en todos los aspectos, aprender a llenar vacíos, huecos, destruir el abuso y la codependencia, pues bueno, te esperamos ahí con todo gusto, mis queridos amigos. Pues gracias por acompañarme en esta ocasión. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, le des clic a la campanita de notificaciones y que compartas todo este material con las personas que crees que les van a ayudar. Te mando un gran abrazo y espero verte muy pronto.